Era una tarde común en Jerusalén cuando el cielo comenzó a cambiar. No fue algo gradual ni sutil, fue instantáneo, como si alguien hubiera descorrido un velo invisible que había estado allí durante milenios. Los comerciantes en el mercado de Mahané Yehudá dejaron caer sus mercancías. Los turistas en el Muro de los Lamentos olvidaron sus cámaras. Y en las colinas que rodean la ciudad santa, pastores y agricultores levantaron sus rostros hacia algo que ninguna generación había visto en 2000 años. Eran las 3 de la tarde, la hora exacta en que el velo del templo se rasgó cuando Yeshua exhaló su último aliento. Y ahora, en este día específico, el cielo sobre Jerusalén mostraba una formación que desafiaba toda explicación meteorológica. No era una nube, no era un fenómeno óptico. Era algo que parecía tener peso espiritual, como si el mundo invisible estuviera presionando contra el visible, intentando atravesarlo. Lo que sucedió en las siguientes horas cambiaría la forma en que millones de creyentes en todo el mundo interpretarían las profecías sobre los últimos días, porque esta no era una señal aislada, era la culminación de una serie de eventos que habían estado acelerándose durante meses, cada uno señalando hacia el mismo mensaje urgente. La primera persona que logró documentar lo que estaba sucediendo fue Miriam Rosenberg, una científica israelí que trabaja en el Instituto Meteorológico de Jerusalén. Ella no es religiosa en el sentido tradicional. Creció en una familia secular en Tel Aviv, donde la fe era vista como superstición del pasado. Pero lo que vio esa tarde desmanteló cada estructura racional que había construido durante sus 42 años de vida. Miriam estaba revisando los datos satelitales cuando notó la anomalía. Los instrumentos mostraban temperaturas normales, presión atmosférica estable, humedad dentro de los parámetros esperados. Sin embargo, sobre Jerusalén, una masa brillante aparecía en las imágenes infrarrojas. No emitía calor, no reflejaba luz de manera convencional. Simplemente estaba allí, suspendida sobre el monte del templo, como si hubiera sido colocada intencionalmente. Sus colegas pensaron que era un error del equipo, pero cuando salieron a la terraza del instituto y miraron hacia el este, allí estaba, visible, innegable, imposible de ignorar. Lo que Miriam no sabía en ese momento era que a kilómetros de distancia, en el pequeño pueblo de Bet Shemesh, un rabino anciano llamado Eliezer había estado esperando exactamente esta señal. Durante los últimos 5 años, el rabino Eliezer había estado estudiando textos proféticos antiguos, específicamente los escritos del profeta Joel y las visiones de Daniel. Había calculado tiempos, estudiado ciclos lunares, analizado eventos geopolíticos y había llegado a una conclusión que compartió solo con un pequeño círculo de estudiosos. La ventana profética se estaba abriendo, no en un futuro distante, sino ahora, en esta generación, en estos días. Cuando escuchó las noticias sobre la señal en el cielo, no se sorprendió. Simplemente cerró su libro de oraciones, miró hacia Jerusalén y susurró una oración que sus ancestros habían pronunciado durante 2000 años, pero con una diferencia crucial. Esta vez, no era una esperanza distante, era un reconocimiento presente. La señal permaneció visible durante exactamente 7 horas. No se movió con el viento, no se dispersó con el tiempo. Y lo más extraordinario, cada persona que la miraba describía verla de manera ligeramente diferente. Algunos veían formas que les recordaban las letras hebreas del nombre de Dios. Otros percibían una luz que parecía emanar desde dentro de la formación misma. Los niños pequeños señalaban y decían que veían ángeles. Los ancianos lloraban sin poder explicar por qué. Y en las redes sociales, mientras el fenómeno se desarrollaba, millones de personas alrededor del mundo comenzaron a conectar los puntos de algo mucho más grande que estaba sucediendo. Porque esta señal no apareció en el vacío. Apareció en un momento específico de la historia humana, cuando múltiples profecías bíblicas estaban convergiendo de maneras que ninguna generación anterior había presenciado. Durante meses previos a este evento, quienes estudian las escrituras proféticas habían estado notando algo inquietante y maravilloso al mismo tiempo. Las señales que Yeshua describió en Mateo 24
no solo estaban ocurriendo, sino que estaban acelerándose. Terremotos en lugares diversos no era una frase poética, era un titular noticioso casi diario. La Organización Mundial de Sismología había documentado un incremento del 300% en actividad sísmica significativa comparado con la década anterior. Pero no era solo la cantidad, era la ubicación. Terremotos en lugares que históricamente habían sido estables. Movimientos tectónicos que no seguían patrones predecibles. Y cada vez más frecuentemente, estos eventos ocurrían cerca de lugares con significado bíblico profundo. Turquía, donde 7 iglesias del Apocalipsis una vez florecieron. Italia, el corazón del antiguo Imperio Romano que las profecías identifican como resurgiendo en los últimos días. El Mar Muerto, donde la tierra literalmente se está abriendo, creando sumideros que algunos interpretan como señales del juicio que una vez cayó sobre Sodoma y Gomorra. Pero las señales no se limitaban a la tierra. El sol y la luna estaban dando testimonio de tiempos extraordinarios. Las llamaradas solares habían alcanzado intensidades que los científicos describían como anómalas. En septiembre del año anterior, una tormenta solar había sido tan potente que los sistemas de comunicación en todo el hemisferio norte experimentaron interrupciones. Las auroras boreales fueron vistas tan al sur como México, algo prácticamente sin precedentes en la era moderna. Y durante este mismo periodo, ocurrieron 4 lunas de sangre consecutivas, todas cayendo exactamente en festividades judías mayores. La probabilidad matemática de que esto ocurra por casualidad es tan microscópica que los astrofísicos no creyentes comenzaron a hacer preguntas incómodas. ¿Podría haber un diseño intencional detrás de estos eventos cósmicos? ¿Podrían los antiguos profetas haber tenido acceso a información que la ciencia moderna apenas está comenzando a comprender? El libro de Joel, escrito hace más de 2500 años, describe con precisión inquietante lo que millones están presenciando ahora. El profeta escribió que antes del día grande y terrible del Señor, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Durante siglos, los estudiosos debatieron si esto era lenguaje literal o metafórico. Ahora tenemos la respuesta. Es literal. Los eclipses lunares que producen la apariencia de luna de sangre están ocurriendo con frecuencia profética y no son eventos aislados. Cada uno marca momentos de intensificación en el escenario geopolítico global. La última luna de sangre coincidió con el estallido de conflictos en 3 regiones diferentes del mundo, cada una con conexiones a territorios bíblicos. Siria, donde las profecías de Isaías describen la caída de Damasco. Yemen, en la región de la antigua Seba, mencionada en las profecías sobre las naciones que vendrán contra Israel en los últimos días. Y Ucrania, donde las líneas de batalla están siendo trazadas entre potencias que muchos identifican con Gog y Magog de Ezequiel 38. Lo que hace que estos eventos sean aún más significativos es su convergencia temporal. No estamos hablando de señales esparcidas a lo largo de siglos. Estamos hablando de múltiples cumplimientos proféticos ocurriendo simultáneamente en una ventana de menos de 5 años. Y la señal en el cielo sobre Jerusalén apareció exactamente cuando esta convergencia alcanzó un punto crítico. 3 días antes de que la formación apareciera, Israel había firmado un acuerdo de paz histórico con una coalición de naciones árabes. El lenguaje del acuerdo incluía referencias a un nuevo orden en Medio Oriente, cooperación en la construcción de infraestructura religiosa compartida, y algo que hizo que los estudiosos proféticos prestaran mucha atención: una cláusula sobre acceso y administración conjunta de sitios sagrados en Jerusalén, específicamente mencionando el monte del templo. Para aquellos familiarizados con Daniel 9, esta clase de pacto tiene resonancias proféticas profundas. El profeta habló de un príncipe que confirmaría un pacto con muchos por una semana, que en lenguaje profético se interpreta como 7 años. Estamos presenciando el comienzo de ese periodo. Un pastor en Colombia llamado Roberto Méndez experimentó algo que no puede explicar con lógica natural. Roberto dirige una iglesia pequeña en las afueras de Medellín. No es alguien que busque atención
o que haga afirmaciones sensacionalistas. Durante 25 años ha servido fielmente a su congregación, enseñando la palabra con simplicidad y devoción, pero hace 3 meses comenzó a tener sueños que lo perturbaban profundamente, sueños donde veía una ciudad antigua, que él identificó como Jerusalén aunque nunca había estado allí, y en el cielo sobre la ciudad aparecía una luz que no era el sol ni la luna. En el sueño escuchaba voces cantando en un idioma que no reconocía, pero de alguna manera comprendía. Cantaban sobre el regreso del rey, sobre tiempos de angustia y liberación simultáneas, sobre una generación que vería lo que profetas y reyes desearon ver pero no vieron. Roberto anotó cada sueño meticulosamente, sin compartirlos con nadie, excepto su esposa. Cuando vio las imágenes de la señal sobre Jerusalén, no solo reconoció lo que había visto en sus sueños, reconoció los detalles específicos, la hora del día, la posición sobre el monte del templo, hasta el color particular de la luz. Y comprendió que Dios estaba hablando no solo a Israel, sino a su iglesia global, preparándola para lo que viene. En Indonesia, una mujer musulmana llamada Fátima tuvo una experiencia que cambió la trayectoria completa de su vida. Fátima había sido devota toda su existencia, siguiendo fielmente las prácticas de su fe. Pero una noche, mientras oraba en su habitación, tuvo una visión que la dejó temblando. Vio a un hombre vestido de blanco resplandeciente, con heridas visibles en sus manos y pies. El hombre le habló en su idioma nativo, diciéndole que buscara el libro que su gente había rechazado, que allí encontraría la verdad sobre quién era él. Fátima sabía que estaba viendo a Isa, el nombre musulmán para Jesús, pero lo que vio desafiaba todo lo que le habían enseñado. Este no era simplemente un profeta, era alguien que reclamaba autoridad divina, que hablaba de regresar pronto a juzgar y reinar. Cuando despertó, comenzó a buscar en secreto una Biblia. Lo que leyó en los Evangelios y en el libro de Apocalipsis resonó con lo que había visto, y cuando escuchó sobre la señal en Jerusalén, supo que era una confirmación. El tiempo se está acortando, las líneas están siendo trazadas, y cada persona debe decidir de qué lado estará cuando el rey regrese. Las Escrituras han sido claras desde el principio sobre cómo serían los últimos días, pero requieren ojos para ver y oídos para oír. En Lucas 21, Yeshua describe señales en el sol, la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las naciones con perplejidad. Observen nuestro mundo actual. La angustia no es solo sobre problemas económicos o políticos, es una angustia existencial. Las naciones están perplejas porque los sistemas que construyeron están colapsando. Las soluciones que funcionaron en el pasado ya no funcionan, y hay un sentimiento creciente, incluso entre los no creyentes, de que algo fundamental está cambiando en la realidad misma. Los físicos hablan sobre anomalías en el tejido del espacio-tiempo. Los psicólogos reportan niveles sin precedentes de ansiedad global que no pueden atribuirse solo a causas materiales. Es como si la humanidad intuitivamente supiera que una era está terminando y otra está comenzando. El profeta Daniel recibió visiones sobre los últimos días que fueron selladas hasta el tiempo del fin, cuando el conocimiento se incrementaría. Vivimos en ese tiempo. El conocimiento se ha incrementado exponencialmente. En una sola generación, hemos pasado de cálculos básicos a inteligencia artificial que puede procesar más información en segundos que toda la humanidad en siglos pasados. Pero este incremento no es solo tecnológico, es también espiritual. Hay más personas estudiando profecía bíblica ahora que en cualquier otro periodo de la historia. Hay más acceso a las escrituras en más idiomas que nunca antes, y hay más testimonios de encuentros sobrenaturales, sueños, visiones y manifestaciones del Espíritu que en cualquier generación previa. El sello está siendo removido, el conocimiento está siendo liberado, y aquellos que tienen sabiduría pueden entender lo que está sucediendo. Apocalipsis 12 describe una señal grande en el cielo, una mujer vestida del sol con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Durante siglos, los intérpretes debatieron el significado. Algunos lo vieron como puramente simbólico.
Otros buscaron cumplimientos históricos, pero en septiembre de 2017 ocurrió algo extraordinario. Las constelaciones se alinearon de manera que desde la perspectiva de la Tierra, la constelación de Virgo apareció vestida con el Sol, con la Luna a sus pies, y exactamente 12 estrellas formando una corona sobre ella por la posición de planetas que no se alinearían así nuevamente por miles de años. Fue un evento astronómico que cumplió cada detalle de la profecía de Juan, y desde ese momento la aceleración de eventos proféticos se ha intensificado dramáticamente. Como si esa alineación celestial hubiera marcado el comienzo de una cuenta regresiva que ahora se acerca a su conclusión. Isaías describió un tiempo cuando los ojos de los ciegos serían abiertos y los oídos de los sordos destapados. Espiritualmente, esto está ocurriendo a escala masiva. Personas que habían sido ciegas a las verdades espirituales están experimentando despertar repentino. Ateos están teniendo encuentros que no pueden negar. Agnósticos están siendo confrontados por realidades que desafían su escepticismo. Y dentro del cuerpo de creyentes hay un reconocimiento creciente de que lo que antes parecía distante, ahora es inminente. Las parábolas sobre estar preparados ya no se sienten como historias antiguas sobre un futuro lejano, se sienten como instrucciones urgentes para este momento presente. La señal sobre Jerusalén no fue un espectáculo diseñado para entretener. Fue una advertencia amorosa de un padre que ve lo que viene y está preparando a sus hijos. Fue un recordatorio de que las promesas son reales, que las profecías se cumplirán y que el tiempo de decisión está sobre nosotros. Cada generación anterior pudo especular sobre si vivían en los últimos días. Nuestra generación no necesita especular. Tenemos el testimonio acumulativo de señales sin precedentes, convergiendo en un momento histórico único. Tenemos Israel restaurado como nación después de 2000 años de dispersión, exactamente como las profecías predijeron. Tenemos Jerusalén bajo control judío por primera vez desde la destrucción del Segundo Templo. Tenemos el Evangelio siendo predicado en cada nación de la tierra, cumpliendo la condición que Yeshua estableció en Mateo 24:14. Y ahora tenemos señales en los cielos que confirman que el escenario está siendo preparado para el acto final del drama humano. Esto no es momento para miedo, sino para preparación intencional. Los que conocen las Escrituras reconocen que antes de que venga el día grande y terrible, hay oportunidad para arrepentimiento y salvación. Dios no desea que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Las señales no son para traer terror, sino para despertar, para sacudir la complacencia, para romper el hechizo del materialismo y la distracción, para recordarnos que hay una realidad más vasta que lo que nuestros ojos naturales pueden ver, y esa realidad está a punto de irrumpir completamente en nuestro mundo. Las fronteras entre lo visible y lo invisible se están adelgazando. Los velos están siendo corridos. Y pronto, muy pronto, lo que ha sido creído por fe será visto por todos. La pregunta que cada persona debe responder no es si estas cosas sucederán. La pregunta es dónde estarás cuando sucedan. Yeshua contó una parábola sobre 10 vírgenes esperando al novio. 5 eran sabias y 5 insensatas. Todas tenían lámparas. Todas profesaban estar esperando. Pero solo 5 tenían suficiente aceite cuando el novio llegó. El aceite representa la presencia real del Espíritu Santo, no solo conocimiento intelectual o afiliación religiosa. Es posible estar en el lugar correcto, con las personas correctas, diciendo las palabras correctas, y aún así no estar verdaderamente preparado. La preparación genuina requiere transformación interna, requiere relación viva con el que regresa, no simplemente información sobre él. Requiere que nuestra fe sea probada y refinada ahora antes de que llegue el momento de la prueba final. En las próximas semanas y meses presta atención, no solo a los titulares que gritan desde las pantallas, sino a los susurros del Espíritu en tu espíritu. Dios está hablando de múltiples maneras. A través de su palabra escrita, que cobra vida nueva cuando la lees con ojos abiertos. A través de sueños y visiones
que está derramando sobre sus siervos y siervas como prometió en Joel, a través de señales en la creación que testifican del Creador y a través del testimonio de millones que están experimentando encuentros personales con la realidad del mundo venidero. Este es tu momento, tu oportunidad, tu invitación a ser parte de la generación que verá el cumplimiento de promesas milenarias. No dejes que pase sin responder. No permitas que la distracción o la duda te roben lo que Dios está ofreciendo. Las señales están aquí. El tiempo se acorta y el Rey que fue y que ha de venir está más cerca de lo que la mayoría se atreve a imaginar.